La esencia de las enseñanzas budistas puede resumirse en la idea de la interdependencia junto con la conducta no violenta. He ahí los principios básicos que quiero que recuerdes. Ningún fenómeno funcional existe de manera independiente o por sí mismo. Todos los fenómenos dependen de otros factores. Las cosas son interdependientes. Por ejemplo, la paz de una nación depende de la actitud de sus países vecinos y de la seguridad en el mundo en general. La felicidad de una familia depende de sus vecinos y de la sociedad en general. Los budistas creen en la teoría del origen dependiente, no en un creador todopoderoso o en la generación sin causa alguna. Entonces, cuando la gente olvida los principios éticos básicos y actúa de forma egoísta, se generan consecuencias desagradables. Si piensas que tus vecinos no afectan a tu felicidad, los tratas mal, los intimidas o insultas. ¿Puedes esperar una atmósfera de paz y armonía en semejante vecindario? Yo creo que no. Cuando albergas pensamientos negativos como hostilidad y odio, en tu corazón no hay dicha y eres un fastidio para los demás. Por el contrario, si desarrollas la bondad, la paciencia y la comprensión, toda la atmósfera cambia. Nuestro texto del adiestramiento de la mente en 7 puntos dice: primero de todo, concéntrate en los preliminares. Existen 4 prácticas preliminares. Pensar en la excepcionalidad y el potencial de la vida como ser humano libre y afortunado. Reflexionar sobre la muerte y la impermanencia. Pensar en las acciones y sus resultados. Y reflexionar sobre los defectos de la existencia cíclica. Por ejemplo, al reflexionar sobre la excepcionalidad y el potencial de la vida como ser humano libre y afortunado, vences tu obsesión por los placeres temporales de esta vida. Al contemplar la muerte y la impermanencia, superas tu atracción por renacimientos favorables en vidas futuras. Durante la sesión de meditación y los periodos posmeditativos, deben realizarse algunas actividades. Normalmente, durante la meditación, intentamos concentrarnos al máximo. Si después de la meditación dejamos la mente desatendida y distraída, eso dañará nuestro progreso. Por tanto, las prácticas posmeditativas son recomendables. Meditar significa crear una familiaridad constante con un objeto virtuoso con el fin de transformar la mente. Limitarse a comprender un punto concreto no transforma la mente. Puede que intelectualmente veas las ventajas de una mente despierta altruista, pero eso no afectará realmente a tu actitud egocéntrica. Tu egocentrismo solo se disipará a fuerza de familiarizarte constantemente con esa comprensión. He ahí lo que se entiende por meditación. Entonces, la meditación puede ser de 2 tipos. La meditación analítica utiliza el análisis y la reflexión, mientras que la meditación concentrada, la mente se centra en lo que se ha comprendido. Cuando meditas sobre el amor y la compasión, intentas cultivar esa actitud en tu mente pensando que todos los seres sintientes se liberen del sufrimiento. Por otro lado, cuando meditas sobre la vacuidad o la impermanencia, tomas la vacuidad o la impermanencia como el objeto de meditación. Aquí, en la práctica del adiestramiento de la mente,
necesitamos prácticas preliminares como la meditación sobre la muerte y la impermanencia para impulsarnos a realizar la práctica principal. Cuando hagas estas meditaciones, analiza primero el tema. Cuando hayas llegado a una conclusión, reténla en la mente y concéntrate en ella durante un rato. Si sientes que estás perdiendo la concentración, emplea de nuevo el análisis. Puedes continuar con el mismo círculo de meditación hasta que percibas algún tipo de efecto en tu mente. Luego, cambia el patrón de meditación que utilizas, como se explica en textos antiguos como la guía del estilo de vida del Bodhisattva, la guirnalda preciosa y demás. Es como probar diferentes medicinas. Quizá descubras que unas medicinas funcionan mejor que otras. Si te aferras obstinadamente a un círculo de meditación, no te resultará muy útil. Has de poner mucho esfuerzo. Por eso es necesario estudiar. Meditar sin un estudio previo es como intentar escalar un acantilado sin manos. Entonces vamos a hablar sobre la postura y la respiración. Y antes de explicar la postura correcta y la técnica de respiración para meditar, me gustaría hablar del entorno adecuado para la práctica. Bien, para el principiante, el lugar donde tiene lugar la meditación es importante. Una vez que adquirimos experiencia, los factores externos influyen poco, pero en general, el lugar donde se medita ha de ser tranquilo. Cuando practicamos la meditación concentrada, necesitamos un lugar completamente aislado y silencioso. También es importante limpiar el entorno donde vamos a meditar. Y se limpia no solo por razones mundanas, sino para inducir el efecto psicológico de mayor claridad mental. Como decía Potogwa, uno de los principales discípulos de Atisha, una vez que el meditador ha alcanzado un nivel avanzado, cada acción que realice puede ser un estímulo para su práctica. Así pues, cuando limpies el lugar, tómalo como un recordatorio de que lo que en realidad hay que limpiar es la mente. Para mantener la postura correcta durante la meditación, el asiento debería estar ligeramente alzado por detrás, pues eso ayuda a aflojar las tensiones. Sentarse en la postura del Vajra o loto, piernas cruzadas, es muy difícil, pero si no produce dolor, es la postura idónea. También puedes sentarte en la postura del medio Vajra o la postura del Arya Tara. Esto es, pierna derecha extendida, pierna izquierda doblada en una postura meditativa, la cual es muy cómoda. En cuanto al mudra o posición correcta de las manos, el dorso de la mano derecha descansa sobre la palma de la mano izquierda. Y los pulgares, alzados, se tocan formando un triángulo. El triángulo tiene un significado tántrico. Simboliza el reino de la verdad, la fuente de la realidad y también el calor interno del ombligo. Los brazos no deben tocar el cuerpo. La cabeza está ligeramente inclinada y la punta de la lengua descansa en el paladar, lo que mantiene a raya la sed y el babeo cuando el meditador se halla en profunda concentración. Los labios y los dientes han de mantener su posición natural y los ojos miran la punta de la nariz. En cuanto a la posición de los ojos, puede que al principio visualices mejor si los tienes cerrados, pero a la larga resulta perjudicial. La visualización se hace a nivel mental,
no sensorial. Entonces, si te acostumbras a meditar con los ojos abiertos, no perderás la imagen mental sobre la que estás meditando. En cambio, si te acostumbras a meditar con los ojos cerrados, perderás la imagen mental en cuanto los abras. Durante la meditación, la respiración ha de ser natural. No respires con fuerza ni con excesiva suavidad. Si tienes la mente agitada porque estás enfadado o has perdido los nervios, puedes recuperar la serenidad concentrándote en la respiración. Cuenta cada inspiración y expiración. 1, 2, 3, hasta 20, olvidándote por completo de tu enfado. En este momento, cuando la mente se concentra plenamente en la respiración, en el aire que entra y sale, las pasiones amainan. Después es más fácil pensar con claridad. Puesto que todas las actividades, incluida la meditación, dependen en gran medida de la fuerza de la intención o motivación, es importante que antes de empezar a meditar, cultives una motivación correcta. No obstante, la motivación no debe estar influenciada únicamente por el deseo de perfección y felicidad en la vida samsárica. La motivación correcta es la actitud altruista. Vamos a hablar sobre calmar o aquietar la mente. Bueno, cuando realizamos una práctica de meditación, debemos desarrollar la estabilidad meditativa que consiste en mantener la mente centrada en su objeto. Existen muchos tipos de estabilidad meditativa, pero aquí explicaremos el aquietamiento de la mente o samatha. El aquietamiento es la focalización de la mente en un objeto dado sin distracción alguna, unido a la dicha de la flexibilidad física y mental. Si se complementa con la toma de refugio, es una práctica budista. Y si se complementa con la aspiración a la iluminación suprema, por el bien de todos los seres sintientes, es una práctica mahayana. Cuando se alcanza el aquietamiento, la mente y el cuerpo se inundan de dicha y felicidad. Si una persona, a través del poder de la flexibilidad mental y física, mantiene la mente centrada en un objeto virtuoso de su elección, obtendrá muchas cualidades especiales como clarividencia y emanaciones. La principal finalidad y ventaja del aquietamiento de la mente es que a través de él es posible adquirir una visión penetrante, vipassana, que comprende la vacuidad y liberarse, por tanto, de la existencia cíclica. Para conseguir el aquietamiento, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. ¿Ha de practicarse en un entorno agradable y silencioso? Pues el ruido es una espina para la concentración. El meditador debe tener pocos deseos, sentirse satisfecho y libre del barullo y el ajetreo del mundo y evitar las acciones físicas y verbales no virtuosas. Mediante el oído y el pensamiento tiene que haber eliminado las ideas falsas sobre los temas de meditación. Debe saber reflexionar sobre los defectos del deseo, el significado de la impermanencia y demás. En cuanto a la práctica concreta del aquietamiento, el Bodhisattva Maitreya, el futuro Buda, dice en su discriminación del camino del medio y los extremos, su aparición es el resultado de renunciar a los 5 defectos y aplicar los 8 antídotos. ¿Y cuáles son estos 5 defectos a los que hay que renunciar? Bueno,
Pues son la pereza, no desear cultivar la estabilidad meditativa, el olvido, no recordar el objeto de meditación, el aletargamiento y agitación, o sea, interrupciones de la estabilidad meditativa, no aplicar los antídotos, esto es cuando aparece el aletargamiento o la agitación, o aplicarlos en exceso, o sea, seguir aplicando los antídotos después de que el aletargamiento y la agitación han desaparecido. Y los 8 antídotos son los medios empleados para renunciar a esos defectos. Y los antídotos contra la pereza son fe, o sea, ver las cualidades positivas de la estabilidad meditativa, aspiración, desear alcanzar esas cualidades positivas, esfuerzo, deleitarse practicando la estabilidad meditativa, y flexibilidad física y mental, o sea, un efecto del esfuerzo. El antídoto contra el olvido es la atención, mantener la concentración constante en un objeto. El antídoto contra el aletargamiento y la agitación es la conciencia. Advertir que el aletargamiento o la agitación han aparecido o están apareciendo. El antídoto contra la falta de aplicación es aplicación, o sea, poner en marcha los antídotos contra el aletargamiento o la agitación. Y el antídoto contra el exceso de aplicación es abstenerse de aplicar, o sea, relajar el esfuerzo. Muy bien. Ahora hablemos sobre estados de concentración. Y es que a través de la aplicación de los 8 antídotos, los 5 defectos se van eliminando poco a poco y se pasa por 9 estados de concentración que son fijar la mente, o sea, retraer la mente y dirigirla a un objeto interno, como por ejemplo la forma visualizada del Buda, fijarla continuadamente, prolongar la concentración en el objeto más que en el estado anterior, volver a fijarla, reconocer de inmediato la distracción y volver al objeto, aumentar la fijación, pasar de concentrar la mente en lo burdo, o sea, aspectos del objeto de meditación visualizado, a concentrarla cada vez más en lo sutil, o sea, en los detalles del objeto, disciplinar la mente, o sea, ser consciente de las cualidades positivas de la estabilidad meditativa y disfrutar de ellas, calmarla, o sea, detener la aversión hacia la estabilidad meditativa, calmarla por completo, con esfuerzo, renunciar al aletargamiento y la agitación sutiles justo después de que se manifiesten, focalizarla, esto sería generar una estabilidad meditativa, de manera que las distracciones no puedan interrumpir el proceso, y equilibrarla, o sea, centrarse espontáneamente en el objeto de meditación, sin necesidad de recurrir a la atención y la toma de conciencia. Bien. Pues estos 9 estados de concentración se consiguen por medio de los 6 poderes. El primer estado se consigue por el poder del oído, el segundo por el poder del pensamiento y el tercero y cuarto por el poder de la atención. El quinto y el sexto se consiguen por el poder de la familiaridad. Durante los 9 estados de concentración tienen lugar los periodos de las 4 actividades mentales, formas en que la mente se concentra en su objeto. Y serían fijación forzada, o sea, durante el primer y segundo estado, la mente se fija esforzadamente en su objeto de concentración. Fijación interrumpida,
Del tercer al séptimo estado, la concentración se produce de forma intermitente. Fijación constante. Durante el octavo estado, la mente es capaz de permanecer centrada en su objeto sin interrupción. Y fijación sin esfuerzo. Durante el noveno estado, la mente permanece espontáneamente centrada en su objeto. Si se conoce claramente la naturaleza, el orden y las diferencias de los niveles recién explicados, si se cultiva el aquietamiento, es posible generar una estabilidad meditativa impecable en aproximadamente 1 año. Entonces, hasta ahora, hemos tratado el tema del aquietamiento con referencia a los objetos en general. Si se cultiva el aquietamiento, tomando como objeto la propia mente, los beneficios son aún mayores. Se trata de identificar la mente. La mente es tan vacua como el espacio. Carece de cualidades físicas como forma o color. Es algo que simplemente percibe los aspectos de los objetos con gran claridad. Una vez que hemos identificado así la mente, pasamos a renunciar a los 5 defectos, aplicar los 8 antídotos y así sucesivamente, tal como se ha explicado. Así se cultiva el aquietamiento. Bien. Esto no ha sido más que una enumeración de los elementos del aquietamiento de la mente, fruto de un resumen brevísimo de las enseñanzas budistas. La prueba de que se ha conseguido el aquietamiento es que, una vez que se ha obtenido la flexibilidad física y mental, se alcanza la flexibilidad de la inmovilidad, que es la concentración plena de la mente en su objeto. En ese momento se consigue un aquietamiento real, el cual se incluye en la etapa preparatoria para la primera concentración. De los 3 reinos, esta concentración pertenece al reino de la forma. Una vez alcanzado el aquietamiento, la mente está utilizable, y sea cual sea el tipo de objeto o significado virtuoso en que se centre, permanecerá plenamente focalizada en él. En ese estado, su capacidad de comprensión es enorme. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.